Gran parte de lo que hace Reforma tan impresionante y tan bonita es la historia que tiene detrás. El icono más grande de la ciudad, uno de los más grandes de todo el país. Este sitio llega a ser el corazón económico de la Ciudad de México. En la avenida Reforma hay una clase de caserío, unas casas que fueron hechas de manera rudimentaria por los familiares de los 43 de Ayotzinapa. Una tragedia que hasta el día de hoy todavía no se sabe con certeza qué fue lo que pasó. ¿Y dónde está el gobierno para responder en esos casos? No está. ¡Tengo nervios! Hey, ¿qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Un día más por la hermosa Ciudad de México, una ciudad que me encanta. Y hoy los traje a una de las avenidas más icónicas e importantes de la Ciudad de México. Pero no tan solo en la Ciudad de México, del país en general. Esta avenida es un icono, la avenida Reforma. Miren lo bonito que está este sitio, lleno de color, lleno de vida, lleno de alebrijes. Y no tan solo en este lado de la carretera, sino que allá también hay cientos de alebrijes decorando toda esta ciudad. ¡Qué lindo! Wow, y qué imponente ciudad, ¿no? Miren todos esos edificios, rascacielos, increíble. Y es que este sitio llega a ser el corazón económico de la Ciudad de México. Esta avenida atraviesa gran parte de la ciudad y cuenta con más de 14 kilómetros. Cuenta con camellones amplios, glorietas y monumentos distribuidos a lo largo del recorrido. Alrededor de todo este sitio vamos a encontrar muchísimos ejecutivos, personas muy bien vestidas. Y es que en la gran mayoría de esos rascacielos enormes hay oficinas de personas que son muy importantes, multinacionales, bancos, personas que mueven muchísimo dinero. Pero no tan solo eso, también hay muchísimas embajadas, hay restaurantes, desde el más caro hasta el más barato, hay muchísimos hoteles y monumentos. Y es que en gran parte lo que hace Reforma tan impresionante y tan bonita es la historia que tiene detrás. Para entender muy bien la historia de esta gran avenida, tenemos que prestarle atención, mucha atención a los detalles. Y es que realmente, si usted se pone a pensar, tiene muchas cosas similares con grandes avenidas europeas. Y es que de hecho de allá viene. Esta avenida fue mandada a construir por Maximiliano de Habsburgo durante el Segundo Imperio Mexicano, cuando los franceses tomaron control de México. Su construcción inició en 1864 y terminó en 1867. Y Maximiliano se inspiró en los grandes bulevares europeos, especialmente en los Campos Elíseos en París. De ahí viene su gran similitud. Maximiliano terminó construyendo esta gran avenida con el fin de conectar el Palacio Nacional, que se encontraba en el centro histórico, con su residencia, el Castillo de Chapultepec. Por eso es que llega a ser tan larga. Originalmente esta avenida se llamaba el Paseo de la Emperatriz y fue en honor a Carlota de Bélgica, la esposa de Maximiliano. Pero tras la caída del Imperio y la restauración de la República Mexicana, se le cambió el nombre a esta avenida a Paseo de la Reforma. Este nombre tan característico es un homenaje a las leyes de reforma. Todo esto fue impulsado por Benito Juárez. Esa estatua de allá es muy conocida, es muy icónica de toda esta avenida. Se llama la Diana Cazadora. Como pueden estar viendo, la Diana Cazadora, a diferencia de lo que muchos creerían, realmente no tiene la flecha en la mano, y es que la flecha ya la disparó. Por lo que vi en internet, la flecha está por allá, pero no sé, vamos a buscarla. Miren este alebrije tan genial. Es un perro, ese sí está hecho de una estructura metálica y cubierto por una tela, pero igual, qué gran alebrije. Es un xoloescuincle, el perro mexicano, perro sin pelo. ¡La encontramos! Aquí está la flecha de la Diana Cazadora. La Diana está por allá, la flecha está aquí. Se creía perdida y solo estaba escondida, reservando su buena suerte a quien su deseo aquí pida. Ya sabe, si usted la encuentra, pida aquí su deseo. Alrededor de toda la avenida Reforma van a encontrar esta clase de bicicletas que no son tan costosas porque Reforma es muy grande, entonces si usted la quiere recorrer bien, sí puede conseguir una de estas porque están por todos lados. Usted llega, la coge, se monta, va donde tenga que ir y muy probablemente hay otra estación, la deja y ya. Algo que la verdad es muy conveniente, se lo recomiendo. Me siento bien feliz de poder estar aquí en época de Día de Muertos y es algo que yo les recomiendo muchísimo porque usted va a poder ver aquí los alebrijes. Mire todo esto tan hermoso, tan bonito, todo este arte, tanta cultura, y realmente no son pequeños. Mire esto, son enormes y todos son muy creativos. No tan solo son esos, sino que son cientos de alebrijes los que se encuentran aquí en Reforma. Dígame en qué otro sitio del mundo se va a poder encontrar todo esto. Un centro económico, el corazón económico de la Ciudad de México, pero al mismo tiempo lleno de tanta cultura, rodeado
de tantas tradiciones bonitas, de tanto color. Y miren, este de acá está brutal. Jaguar, calaveras, en una especie de cuerpo de serpiente con alas. Esta señora Catrina que está aquí, gigante. Una cara, otra cara, esta que es como una especie de cobra, un jaguar obviamente que no puede faltar, la cara de un diablito. Y aquí como una especie de lagarto, está increíble este. El nivel de detalle que tiene esto. Y la gran mayoría de ellos están hechos con papel periódico y cartón. Esa casa de ahí es uno de los edificios más icónicos de toda Reforma, por su arquitectura tan impresionante, tan curiosa, ¿no? Y hoy en día es un restaurante. Miren este alebrije tan impresionante. No tan solo por cómo se ve, no tan solo por el color, sino por el gran simbolismo que tiene. Y es que miren, esta ovejita acá, en teoría, es el conductor del metro, algo muy normal, con su café, con su guajolota, que es básicamente tamal dentro de un bolillo. Y el tururú, aunque no parezca importante, es bien importante porque es el sonido característico que hace el metro cuando llega a la estación. ¡Tururú! Muchos de ustedes seguramente se preguntarán, Marco, ¿acaso esta avenida siempre está llena de esta clase de animales extraños mitológicos? Y realmente no, esos se llaman alebrijes y es porque estamos en época de Día de Muertos, no siempre están, solo por esta época. Sin embargo, la avenida Reforma siempre está llena de eventos, de cosas por hacer. De hecho, cuando hay marchas, protestas, eventos grandes, aquí es donde se hacen. ¡Qué vista tan hermosa! Y de fondo, el Ángel de la Independencia. Después de caminar un buen ratico, miren lo que tenemos al frente. El ícono más grande de la ciudad, uno de los más grandes de todo el país. El Ángel de la Independencia. No es tan solo un ícono, es un centro de reunión. Como un dato curioso, hace unos años si usted quería podía pedir un permiso y subirse a ese balcón de allá. Actualmente no se puede, ya hace varios años lo cancelaron y quién sabe si en algún momento volverán a abrir eso. ¿Qué les parece si vamos a visitar el Ángel de cerca? Corran, corran que nos cogen, corran que nos cogen. Y ahora sí, llegamos al Ángel. Qué imponente monumento. Está enorme. Este monumento se inauguró en 1910 por parte de Porfirio Díaz y desde el comienzo ya tiene un significado bastante grande: celebrar el centenario de la independencia mexicana. Y créanlo o no, en su base descansan los restos de personas muy importantes para la historia mexicana. Básicamente se podría decir que el Ángel de la Independencia es un mausoleo. En este sitio descansan los restos de Miguel Hidalgo, Allende, Morelos y muchas otras personas más que fueron importantes para la independencia de México. La estatua que está en la punta es la diosa Nike, una diosa griega que representa la victoria y es un símbolo universal de triunfo y libertad. ¿Quieren saber un dato un poco triste y perturbador? Bueno, imagínense que en la madrugada del 28 de julio de 1957, la diosa Nike cayó desde más de 45 metros. Y es que en esa madrugada hubo un temblor horrible en la Ciudad de México, una tragedia entera. Destruyó miles de casas, damnificó a millones de personas. Fue algo horrible y la diosa Nike cayó acá. Cuando la estatua cayó, se partió en varios pedazos y dañó toda la estructura del suelo. La caída del Ángel fue una tragedia para la población mexicana, fue algo que les afectó muchísimo. No era el hecho de que una estatua cualquiera se hubiera roto, no, estamos hablando del Ángel de la Independencia, su estatua, su ícono. Imagínense la tragedia tan grande, donde miles de personas perdieron absolutamente todo y que su ícono más grande, el Ángel de la Independencia, también estuviera roto. Afecta. Después de esa gran tragedia, el Ángel se reconstruyó y se empezó a trabajar mucho en la infraestructura de este sitio para que una tragedia así no volviera a ocurrir, que el símbolo de la Ciudad de México nunca volviera a caer, sin importar qué tan fuerte fuera el temblor. Y realmente es fácil de entender por qué el Ángel de la Independencia llega a ser un ícono y un punto de encuentro en la Ciudad de México. Y es que miren, el Ángel se encuentra dentro de una glorieta, por ende hay salida por acá, por allá y por allí. Es muy fácil llegar. ¿Qué tal les pareció la historia del Ángel? No tan solo una estatua, un ícono y todo lo que representa. Como un dato curioso, en los domingos por la mañana, toda esta avenida de Reforma se cierra para que las personas puedan venir con sus patines, con sus bicicletas, incluso a caminar, para que salgan al aire libre. Imagínense usted todos los domingos venir acá por la mañana a caminar por esta gran avenida y tener la oportunidad de ver todos estos monumentos llenos de historia, llenos de vida, llenos de simbolismo. Muy icónico en este sitio también es ver las quinceañeras con sus vestidos súper mega grandes sacándose su foto aquí en el Ángel. Es algo relativamente común. Miren lo impresionantemente alto que son estos edificios. Y no es tan solo este, la gran mayoría. Y al frente, parquecitos. Qué gran contraste, ¿no?
aquí un jardín lleno de vida, lleno de árboles, muy verde, y aquí enfrente rascacielos enormes, y toda esta avenida es igual. Si ven, todo eso son árboles y plantas y muy verde, y al otro lado rascacielos gigantes. Bonito, un buen balance, y en general qué bonita zona. Qué interesante cómo también se llega a mezclar arquitectura colonial con una muy moderna, ¿no? Literalmente una detrás de otra. Qué imponente es esta zona de la Ciudad de México. Y hasta ahora, ¿qué tal la están pasando? ¿Si les ha gustado la avenida Reforma y todo lo que conlleva, los monumentos, todo eso, les ha gustado? Bueno, ahora les voy a llevar a un monumento muy importante que está un poquito alejado, pero realmente no es lejos. Se llama el Monumento a la Revolución, un sitio bien importante. Alrededor de algunos monumentos es normal encontrar una clase de vallas de metal. Eso es porque la gran mayoría de protestas que hay, buenas o malas o bueno, de lo que sea, vienen por esta avenida, y muchas de ellas dañan los monumentos, los grafitean, los destruyen. Entonces, para evitar esto, los cubren con un metal especial. Esta aquí es la embajada americana, cubierta por vallas por si se pone algún disturbio, alguna cosita, pero esa como tal es la embajada americana en la Ciudad de México. Eso es un poco de lo que yo les decía, que si no cubren las estatuas y los monumentos históricos, personas vienen con sus marchas y ponen pues lo que piensen, pero pues realmente pues dañan los monumentos. Wow, miren, en plena avenida, un mercado de flores. Qué lindo. Y en plena avenida, miren. Impresionante esta ciudad. Y ese muro que está allá está lleno de fotos de personas que ya no están, personas desaparecidas. Más y más y más desaparecidos. Miles de personas que no se sabe dónde están. Qué triste, pero al mismo tiempo llega a ser una realidad. Y después de ver tanto rascacielos, monumentos hermosos, las Catrinas, tanto color, llegamos a un sitio que muestra la cruda realidad de un país. Y es que miren, aquí en plena avenida Reforma hay una clase de caserío, unas casas que fueron hechas realmente de manera rudimentaria por los familiares, por las madres de los 43 de Ayotzinapa. Una tragedia que hasta el día de hoy todavía no se sabe con certeza qué fue lo que pasó. Estas personas prometieron no moverse de este sitio tan importante, tan turístico, tan histórico, hasta que el gobierno les diga qué fue lo que pasó. Denos una respuesta. Algo brutal, algo triste, que es la realidad. Esto fue un caso que conmovió al país entero. Qué interesante como en un sitio tan colorido, tan vivo, con tanta historia, tan icónico. Miren, de hecho ahorita lleno de luces, se pueden también llegar a encontrar imágenes de desaparecidos, tantas historias tristes, tanto dolor del pueblo. Miren, y eso es algo de lo más curioso que se puede encontrar aquí, en plena avenida también, o muy cerquita de ella. Esto aquí atrás mío es un punto de tolerancia. Aquí usted puede meter marihuana, algo que realmente no es legal, pero en estos puntos sí se puede. Curioso, ¿no? Como en medio de la ciudad se puede encontrar un poquito de todo, incluso hasta puntos de tolerancia. Miren, a ese sitio ahí le dicen la Comuna 420. Miren, muchachos, por fin llegamos al Monumento de la Revolución. Súper imponente este sitio. Un monumento muy grande, muy imponente, enorme, con un significado impresionante. Pero le tengo unos datos curiosos, y es que miren, la estructura metálica que tiene ese monumento en el interior fue construida por Gustave Eiffel, la misma persona que construyó la Torre Eiffel en París. Y otro dato curioso, este es el arco triunfal más grande de todo el mundo, cuenta con más de 67 metros, es más grande que el que tienen en París. Hay una posibilidad de que podamos entrar y poder tener una vista impresionante de la Ciudad de México, entonces vamos a ver si podemos entrar hasta la punta. Miren lo grande que es esto, wow, impresionante. Incluso aquí, en la entrada del Monumento de la Revolución, de estas vallas de metal, las cuales están grafiteadas y las ponen aquí para que no dañen este monumento. Saben que yo al comienzo no entendía por qué la gente hacía eso, pero hablando más un poco con las personas de aquí, con los mexicanos de verdad, ya logro entender muy bien, y es que realmente tienen razón. ¿Por qué el gobierno se empeña más en proteger monumentos históricos que sí llegan a ser importantes, pero no su propia gente? Y es que en México hay muchos feminicidios, asesinatos, desapariciones, ¿y dónde está el gobierno para responder en esos casos? No está. Es muy entendible la rabia de la gente. La entrada nos costó 150 pesos y la primera sección que vamos a ver son los cimientos de esta gran estructura.
Originalmente se planeó que este sitio fuera un palacio legislativo, sin embargo después de la revolución se tomó la decisión de dejarlo como un monumento. Este sitio llega a ser tan importante porque se declaró el panteón oficial de los héroes de la Revolución Mexicana. Imagínense la importancia de eso. Miren, toda la estructura metálica, esto no lo tumba nada. No podemos venir al monumento de la revolución sin hablar exactamente qué fue lo que pasó en la Revolución Mexicana, qué ocurrió. La Revolución Mexicana comenzó en 1910 debido al descontento por el largo gobierno de Porfirio Díaz, quien estuvo en el poder por más de 30 años. Aunque hubo desarrollo económico, la mayoría de la población vivía en pobreza y sin derechos. Y ahí fue donde apareció Francisco Madero, quien llamó a levantarse en contra de la dictadura mediante el Plan de San Luis. A su movimiento se unieron líderes como Emiliano Zapata en el sur, quien defendía la restitución de tierras para los campesinos, la tierra es para quien la trabaje, y Pancho Villa en el norte, que buscaba justicia social. Gracias a todas estas fuerzas revolucionarias, Porfirio Díaz renuncia en 1911 y se va para Francia, mientras que Madero asume la presidencia del país. Sin embargo, en 1913 Madero fue derrocado y asesinado durante un golpe de estado dirigido por Victoriano Huerta, lo que reactivó el conflicto armado. En contra de Huerta se unieron varios grupos revolucionarios, incluyendo a Venustiano Carranza, Pancho Villa, Emiliano Zapata y Álvaro Obregón. Después de vencer a Huerta, surgieron desacuerdos entre ellos, especialmente porque Carranza tenía diferencias importantes con Pancho Villa y Emiliano Zapata, ya que sus proyectos políticos eran distintos. En 1917 Carranza promulgó una nueva constitución que estableció derechos laborales, educativos y agrarios, y aún así la lucha continuó. Ya para 1920 Carranza muere intentando escapar tras perder apoyo político. Después de su muerte, Álvaro Obregón asume el poder, marcando el final del periodo principal de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana no solo cambió los gobernantes, también transformó la manera en que los mexicanos entendían la justicia, la tierra y la política. A pesar de lo difícil del conflicto, este periodo dejó las bases para un país con más derechos y más participación para su gente. Ahí ya está el elevador que nos va a llevar hasta la punta del arco triunfal más grande del mundo. ¡Tengo nervios! Ya llegamos, miren esto. La punta del monumento de la revolución. Les voy a ser completamente honestos, traía miedo porque a mí las alturas me dan cosita, pero bueno, ya estamos acá. Este monumento se empezó a construir como parte del proyecto de modernización de Porfirio Díaz. Él quería mostrarle a todo el mundo, en especial a Europa, que aquí en México había todo lo que tenían allá e incluso mejor. Por eso es que esta obra llega a ser tan imponente. Ahora estamos bajando una especie de café que hay en este sitio con esta gran vista de la Ciudad de México. Acaba de venir como apretaditos. Miren cómo es por dentro. Presten atención a toda la estructura metálica. Y es que este se dice que es uno de los sitios más seguros en caso de un temblor en la Ciudad de México. ¿Pueden creer eso? Un monumento de 67 metros, gigante, enorme, construido en 1900, a comienzos de 1900, ser uno de los más seguros hoy en día. Miren, una de las fotos más icónicas de la historia mexicana. ¿Cómo ven esta gran vista de la Ciudad de México? Fue difícil subir, pero bueno, aquí estamos. Hermoso, ¿no? En esta plaza de por allá abajo, a veces hay conciertos, incluso manifestaciones. Es una plaza muy grande y algunas veces también se llegan a poner mercados. Este monumento no es un monumento más, y es que este monumento a la revolución significa muchísimo. Significa justicia, igualdad, la gran lucha del pueblo mexicano, y también es un antes y un después del México de Porfirio Díaz y el nuevo, por decirlo así. Debajo de este gran monumento se encuentran héroes de la revolución como Pancho Villa, Venustiano Carranza, Francisco Madero y muchos otros. Bueno, y creo que no hay mejor sitio para despedir este video si no es aquí,
con una vista hermosa de la gran Ciudad de México. Espero que les haya gustado mucho el video. Recuerden, tenemos Instagram, Facebook, TikTok y menos del 2% de la gente que nos ve en el canal realmente nos sigue. Entonces yo le invito a que por favor me siga, me apoye, me deje un comentario, cualquier cosita me sirve para que yo pueda seguir trayendo esta clase de videos al canal que a usted le encantan, como me encanta hacerlos. Un sitio que realmente valía la pena, tenía muchas ganas de traérselo porque Reforma no es tan solo una avenida, es un sitio muy importante para la Ciudad de México, un sitio que usted no se puede perder. Lo mismo el Ángel de la Independencia y sobre todo el Monumento a la Revolución, con héroes de la Revolución Mexicana descansando aquí abajo. Espero que les haya gustado mucho el video, nos vemos la otra semana y chao, chao.